Alguna vez todos nos hemos hecho esta pregunta. Porque la mente es un laberinto complejo Viaje con nosotros en la FM Universitaria de Boyacá y descubra las rutas para una vida mejor. Laberintos. Gira y da vueltas y rueda girando. Gira y da vueltas y rueda y rueda. Un programa de la Escuela de Psicología de la UPTC. Gira y da vueltas y rueda girando. Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Laberintos, Rutas para una Vida Mejor. Los acompaña el día de hoy Erika Patricia Lozada López, psicóloga especialista en deporte y docente de la Escuela de Psicología de la UPTC, y David Ernesto Cucaita Vargas, deportista de rendimiento y psicólogo en formación. Hoy hablaremos de la violencia en el deporte, comenzando por dar claridad a qué se considera violencia y en el contexto deportivo. Autores como Weinberg y Gould la definen como una conducta que involucra daño o lesión y está dirigida hacia un organismo vivo y es intencional. Fazer acontecer, lutar y conquistar. Otros autores la definen como el conjunto de pensamientos, actitudes y comportamientos expresados inadecuadamente y que implican una serie de respuestas que traspasan la línea de las normas, el respeto, la consideración, el control y, en definitiva, la deportividad. Así es, David. La conducta agresiva en los deportistas puede manifestarse de diferentes maneras y clasificarse en función de diferentes criterios, tipos, naturaleza, grado en el que la conducta es conscientemente controlada o impulsiva, considerando la agresión como una conducta o un fenómeno importante en los deportistas. Por otro lado, la necesidad de prevenir conductas agresivas y violentas durante la competencia y también como un factor depresor del rendimiento deportivo. Es decir que el comportamiento agresivo y violento está presente en el deporte y puede manifestarse de diferentes maneras. Exactamente, David. Tener conocimiento de investigaciones en las cuales se determina qué variables que mejor predicen el comportamiento agresivo en el deporte son la inestabilidad emocional, la intolerancia, la falta de habilidades sociales, la hostilidad, la inseguridad y la falta de confianza. Además de estos factores individuales, otro factor influyente en la violencia es el poder de los medios de comunicación y el ambiente socializador, en el aprendizaje de los modelos agresivos de conductas antideportivas que se producen a través de la observación. ¿Esto quiere decir, David, que la violencia en el deporte está relacionada con otros tipos de violencia? En definitiva, profe, existe una fuerte relación entre la violencia que aparece en los medios de comunicación y la violencia que se comete en la vida real. Sin embargo, se puede remediar si existe la conciencia de esta relación y la información y las imágenes pueden ser tratadas de forma que no animen a la violencia. Para este fin, el trabajo en equipo de los distintos profesionales relacionados con la cuestión resulta esencial. Así es, David. Desafortunadamente, el tipo de violencia que más observan los espectadores es la que se da en el fútbol, por las mal llamadas barras bravas, definidas por Castro como aquellos hinchas que tuviesen expresiones y comportamientos agresivos dentro y fuera del estadio. Qué bueno que lo aclaras, profe, pero también debemos aclarar a nuestros oyentes que, aunque el fútbol por sus características particulares es el deporte en el que se genera una mayor vinculación de identidad colectiva, no significa que sea el único deporte en el que se manifieste la violencia. Sí, David. Una variable importante es la naturaleza del deporte, es decir, si el deporte es individual o colectivo. En este sentido, la literatura muestra mayores niveles de agresividad en los deportes colectivos y menores en los deportes individuales. En una investigación realizada por Gilbert, se concluye que el tenis de mesa, la natación y los deportes de tiro se perciben más agresivos o agresiones de tipo verbal y psicológica, mientras que en los deportes como el karate y el baloncesto, la agresión es un poco más física. Profe, entonces podríamos concluir, como lo mencionan algunos autores, que en deportes de contacto y de equipo como lo son el rugby, el baloncesto, el fútbol, entre otros, a medida que los niveles de implicación personal del deportista son mayores, los niveles de razonamiento moral y juego limpio disminuyen, aumentando en cambio los comportamientos agresivos. Sí, David, y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo se manifiesta la violencia en el deporte?
En el deporte, la violencia se manifiesta algunas veces en razón a la discriminación por cuestiones de raza, género, religión o ideas políticas, aunque paradójicamente, cada disciplina deportiva se proclama como un espacio integrador del ser humano. Así es, David. Incluso el deporte entendido por la UNESCO también como un derecho fundamental. Así es, la UNESCO promueve los diferentes aspectos educativos, culturales y sociales del deporte y la educación física, así como ofrecer asistencia, servicios de asesoramiento y orientación a los Estados miembros que desean elaborar o fortalecer sus políticas deportivas. Incluso en Colombia también el artículo 52 de la Constitución Política nos refiere el deporte como un derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica y al aprovechamiento del tiempo libre. Exactamente, pero no solo eso, el deporte también contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, en relación con hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto, y respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. Claro, David. Aquí encontramos diferentes problemáticas que privan el goce pleno de ese derecho al deporte. Cuéntame más, profe. Tengo entendido que la discriminación, el racismo, la exclusión están en contra de la promoción del goce efectivo del deporte. Sí, David, un ejemplo de discriminación por cuestiones de raza la encontramos en el automovilismo. Si nuestros oyentes son amantes de la Fórmula 1, han visto algunas noticias en las cuales Lewis Hamilton ha declarado ser víctima de racismo desde muy pequeño. En el colegio, como piloto de karts, e incluso algunos fanáticos se burlan de él y le dicen blackface en una de las carreras que tuvo en la Fórmula 1. Así es, recuerdo el caso de Hamilton, y así también mismo recuerdo noticias también del fútbol español, donde a los futbolistas de raza negra los aficionados les gritan monos y les arrojan bananas desde la tribuna. ¿Conoces alguna otra manifestación de discriminación? Sí, David, en el deporte existen también estereotipos que resaltan, por ejemplo, que las mujeres no pueden practicar deportes como el fútbol o que los hombres no pueden practicar deportes como la gimnasia rítmica. En este caso recuerdo a la atleta sudafricana Caster Semenya, especialista de los 800 metros planos, 2 veces campeona olímpica en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, quien, por su aspecto físico, fue sometida a una prueba de verificación de sexo. David, también es importante aclararle a nuestros oyentes que es una prueba de verificación de sexo, porque parece que toda mujer que pretenda destacar en el deporte se arriesga, por definición, a que su feminidad sea puesta en duda. Sí, es verdad. La prueba de verificación de sexo tiene como propósito verificar la elegibilidad de un deportista para competir en un evento deportivo y que está limitado a un solo sexo. Por esta razón, Caster Semenya la realizan pruebas como respuesta a la sospecha de sus rivales de competencia de que la realidad pueda ser un hombre. A este respecto, los informes han demostrado que las mujeres deportistas de alto rendimiento han sido humilladas, excluidas y han sufrido violaciones en los derechos humanos como resultado de la verificación sexual. Además, la prueba puede causar daño psicológico, crear crisis de identidad y de sexo, aislamiento social, depresión e incluso el suicidio. Esencialmente, la investigación muestra que los beneficios de las pruebas de sexo no superan las desventajas. Sin embargo, es una práctica que hoy en día se sigue realizando. En este caso, ¿me estás diciendo que podríamos hablar de violencia basada en género en el deporte? Sí, David. Desafortunadamente, el deporte, a ser un escenario históricamente masculino, ha sido excluyente. Ha invisibilizado a la mujer en todos los niveles, desde el deporte infantil hasta el deporte de alto rendimiento. ¿Y esto cómo se puede observar? Las niñas tienen menos probabilidades de practicar deporte, lo que las excluye de sus beneficios en salud y actividad de disfrute. También se materializa en una baja representación de las mujeres en puestos de liderazgo, menos ingresos económicos, derivados de su ejercicio profesional, bajo patrocinio, entre otros aspectos. Este punto me parece importante aclarar a nuestros oyentes que si bien las mujeres han sido víctimas de violencia en el deporte, de igual forma, también puede serlo los hombres en razón a que el deporte para todos debe ser un espacio seguro considerado como un entorno deportivo, respetuoso y libre de toda forma de violencia no accidental hacia los deportistas. Sí, David, los oyentes se preguntarán en este momento, ¿cuáles son los tipos de violencia no accidental en el deporte? Así es, profe. Dentro de ellos se encuentra la violencia o abuso psicológico, es decir, cualquier conducta no deseada como,
por ejemplo, incomodación, aislamiento, agresión verbal, humillación, intimidación, infantilización, que pueda menoscabar el sentido de identidad, dignidad y autoestima del deportista. También el abuso físico. Sí, David, e incluso pues el abuso físico también hace referencia a conductas que puedan generar, como su nombre lo indica, también un trauma o una lesión. Por ejemplo, entrenamiento físico inapropiado, forzado, cargas de entrenamiento que son inapropiadas para la edad de los deportistas, entrenamiento cuando los deportistas están lesionados o sienten dolor, sin que se realicen las adecuaciones pertinentes en relación a la disminución del entrenamiento. También puede ser, por ejemplo, el consumo obligado de alcohol o algunas prácticas forzadas de dopaje. Dentro de estos tipos de violencia se encuentra la violencia sexual, la cual tiene dos aristas, una relacionada con el acoso sexual, es decir, el conjunto de acciones o acercamientos de tipo sexual en donde el hostigaje, el acoso, la humillación, el asedio o la persecución a alguien puede tomar la forma de abuso sexual, considerado como toda conducta de naturaleza sexual, ya sea sin o contacto físico o penetración, cuando el consentimiento se coacciona, se manipula o no puede otorgarse. Sí, David. Otra forma de abuso y de pronto menos conocida es la negligencia, en relación básicamente a la satisfacción de necesidades físicas y emocionales cuando no se existen los medios para ellos. Los deportistas deben tener acceso y conocimiento a los servicios, deben tener protección y no deben estar expuestos al peligro. Y es que uno de los casos más sonados en los medios de comunicación tuvo mucho que ver con estos tipos de violencia. ¿Recuerdas la gimnasta de Estados Unidos, Simone Biles? Sí, claro, profe. Recuerdo que varios medios de comunicación, entre ellos el New York Times, publicaron artículos haciendo alusión a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos había solapado por muchos años el accionar del médico del deporte de esta federación, quien durante el ejercicio de su profesión habría abusado psicológica, física y sexualmente a las deportistas. Pero no es solo esto, además existe negligencia institucional debido a que algunos integrantes de la federación hicieron caso omiso a las acusaciones de algunas deportistas, privilegiando el rendimiento deportivo por encima de la salud mental. Ahora escucharemos también algunas respuestas de dos deportistas de rendimiento del departamento de Boyacá con respecto a su percepción en aspectos tales como: ¿alguna vez has sentido que se vulneran tus derechos humanos en el deporte por el hecho de ser mujer? No he sentido que se vulneren mis derechos humanos en el deporte. Sí, en algunas ocasiones se siente que tus derechos son vulnerados, tanto por el hecho de ser mujer como por el hecho de ser joven, te ven inferior y tus opiniones no son respetadas. El derecho que más se vulnera pues es el de la libre expresión, puesto que muchos de nosotros los deportistas no nos expresamos libremente por miedo a que un dirigente nos sancione de manera injusta o nos quite algunos de nuestros beneficios que tenemos como atletas. ¿Consideras que has sido víctima de violencia en el deporte? ¿Qué tipo de violencia? Tampoco considero haber sido víctima en algún momento de la violencia en el deporte. En el tiempo que llevo como atleta no siento ser víctima de violencia en el deporte. Pues bueno, siento que he contado con unas buenas oportunidades. No he estado cerca de la violencia deportiva. Sí la he visto en mi alrededor, pero no he sido partícipe de ella. ¿Consideras que el gobierno otorga las mismas oportunidades a hombres y mujeres para la participación en el deporte? Considero que sí necesitamos un poco más de apoyo en la parte deportiva y más sobre fútbol de salón, futsala y fútbol normal. Siento que el apoyo está más inclinado hacia los hombres. Si el gobierno aporta o no las mismas oportunidades para hombres y para mujeres, es una opinión bastante dividida porque hay ocasiones en las que sí, ocasiones en las que no, pero frecuentemente los hombres siempre tienen un mejor mérito por hacer exactamente lo mismo que nosotras hacemos y nuestros esfuerzos no son tan valorados. En los últimos años se ha inculcado un poco ese tema, se ve respectivamente en las premiaciones de las competencias donde muchas veces a los hombres se les pagan más por correr la misma distancia y a las mujeres menos, pero poco a poco lo han ido cambiando y pues bueno, eso es algo muy positivo para nosotras las mujeres. ¿Te sientes representada y apoyada por dirigentes deportivos? En estos momentos sí, en el equipo que me encuentro, que es Heroínas de Tunja, siento que mi director técnico busca el bienestar de nosotras las jugadoras y que seamos apoyadas dignamente. En muchas ocasiones no, porque como te digo, pues nos ven como alguien inferior y prácticamente ven nuestro trabajo, que es el deporte, como
si fuese algo que no tuviese mucho valor. Simplemente se ve el apoyo cuando las cosas se empiezan a dar, cuando se empiezan a dar medallas y demás, pero en los procesos es muy poco el apoyo que se ve. ¿Existen políticas y programas a nivel departamental que apoyan la participación de las mujeres en el deporte? Sí existen. Indeportes Boyacá hace poco dio uno en donde hablaban del abuso y del acoso hacia la mujer. No conozco ninguna en el departamento de Boyacá, no la conozco, quizás esté errada. ¿Alguna política que ayude a la participación de las mujeres en el deporte? No, por el momento no la conozco. Sí quisiera conocerla porque es una buena alternativa para nosotras las mujeres tener mucha más participación en el deporte y poder seguir creciendo en nuestro deporte y poder cumplir poco a poco los sueños que nos vamos plasmando. Con relación a la pregunta sobre políticas y programas, es importante referir cómo se puede prevenir la violencia en el deporte. Aquí les contaremos a nuestros oyentes que se están llevando a cabo acciones como la creación de códigos de conducta, pautas de comportamiento, tanto para los entrenamientos como para las competencias y las concentraciones. También se están llevando a cabo procesos de selección, nombramiento y capacitación de personal idóneo y creación de políticas que contengan rutas de prevención y atención para deportistas. Bien, desde mi punto de vista como deportista, yo considero que para aumentar la eficacia de dichas políticas y que tenga un impacto duradero y positivo en el bienestar de los atletas, es muy importante brindar información con respecto a lo que se considera acoso y abuso, porque estas conductas muchas veces se tienden a normalizar y existe una falta de confianza en el procedimiento de denuncia. Todo lo anterior puede abordarse a través de programas y material educativo para todos aquellos involucrados en el deporte. Sí, David, así es. De hecho, muchos estudios han demostrado que en la actualidad las organizaciones deportivas a menudo no están suficientemente preparadas o equipadas para gestionar estas denuncias por acoso y abuso que suceden en el contexto deportivo, o las revelaciones de los atletas con respecto al acoso y al abuso que pueden suceder tanto como dentro, fuera del contexto deportivo. Y no solo es esto produce afectaciones en la salud mental de los deportistas, como por ejemplo cambios en los hábitos alimenticios y de sueño, lesiones frecuentes, cambios en el estado de ánimo, baja autoestima, abandono deportivo que finalmente lleva a la disminución del rendimiento y, lo peor, a una ideación suicida y trastornos de la alimentación, depresión o ansiedad. Sí, David, de aquí deriva la importancia de denunciar los acosos y buscar ayuda. Tengo entendido también que el Ministerio del Deporte tiene un protocolo de prevención y atención a deportistas y tiene líneas de atención exclusivas a las cuales los deportistas pueden acceder de forma anónima y realizar sus respectivas denuncias. Profe, recordemos finalmente como recomendación general que los deportistas deben: primero, reconocer que tienen derechos y practicar su deporte en condición de seguridad. Segundo, conocer sus derechos y responsabilidades en relación con la prevención y las denuncias de la violencia no accidental. Tercero, identificar los sistemas de apoyo en el entorno y fuera de él. Y finalmente, apoyar a sus compañeros y alentarles a denunciar en caso de violencia no accidental si son testigos o víctimas. Para despedirnos, David, también es muy importante resaltar esta frase para reflexionar de Simone Biles. La frase de la semana. Un momento para reflexionar. No somos solo atletas, somos personas. Al fin y al cabo, y a veces hay que dar un paso atrás. Creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solamente salir y hacer lo que todo el mundo quiere que hagamos. Profe, hemos llegado al final de esta emisión del programa Laberintos. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que este programa haya sido de ayuda para ustedes. Los invitamos también a generar espacios de reflexión. Recuerden que si tienen inquietudes o quieren conocer más sobre la psicología del deporte, pueden escribirnos al correo electrónico erica.losada@uptc.edu.co. Estuvimos con ustedes en la locución y elaboración del libreto Erika Patricia Losada López, docente adscrita a la Escuela de Psicología, y quien les habla David Ernesto Cucaita Vargas, deportista de rendimiento y psicólogo en formación. En el control, Diego Enrique Pérez López, y en la dirección general de la UPTC Radio, Ania Carolina Forero Murillo. Somos la FM Universitaria de Boyacá. Esperamos que haya encontrado las rutas para una vida mejor y no se pierda en el camino. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. La próxima
próximas semanas seguiremos recorriendo el laberinto en UPTC Radio 104.1. Gira y da vueltas y rueda girando. Gira y da vueltas y rueda. Laberintos. Un programa de la Escuela de Psicología de la UPTC. Gira y da vueltas y rueda.